todos, bienvenidos a otro programa de Hora 25, el espacio por donde pasan todos los protagonistas de la vida política, hoy en un programa especial porque estamos a horas de las elecciones primarias. Maggie, muy buenas noches, Dani, con equipo completo. Con equipo completo, después de varios que estamos con pose, casi como que somos colectiveras. Así es, la Tamsi con Ifera, ¿está bien? Así es. Estamos muy contentos de estar todos juntos y bueno, ya a horas de la veda, Dani, como dijimos, en una campaña que, si se quiere, se puede evaluar como tibia, ¿no te parece? Tranquila. Es una campaña tranquila, tibia. A último momento intentó, con el Vento Puente, tomar algo de polémica, pero siempre básicamente se ha dividido, y esto es un análisis propio, entre opositores del gobierno nacional y quienes están a favor del gobierno nacional, pocas cosas entre medio. Se han conocido pocas propuestas en medio de la campaña y además en un cierre de campaña teñido por esta tragedia que ocurrió realmente en Santa Fe, en la que, bueno, desde aquí también nos solidarizamos con esta situación tremenda que ha sucedido. Sí, en realidad, bueno, hay que aclarar que lo que se suspendieron fueron los actos de cierre de campaña, porque como ustedes verán, siguen las publicidades, las propagandas políticas, tanto en la televisión como en la radio. Pero bueno, hoy decíamos, tenemos un muy buen programa porque tenemos tres precandidatos a diputados. Presento tres cabezas de lista. Tres cabezas de lista. En el primer bloque estará con nosotros Oscar Aguad, actual diputado de la Unión Cívica Radical, que se vuelve a presentar por un tercer mandato por la lista Confluencia. Así es, también estará con nosotros el intendente de San Francisco, Martín Yarlora, quien va por la interna del PJ oficial de Unión por Córdoba a través de la lista del Frente Renovador. Así es. Y por último estará con nosotros Ernesto Martínez, candidato del Frente Progresista Cívico y Social, del juecismo más conocido. Así es, el que más juega en esta elección porque se juega tres bancas. Bueno, el radicalismo también, tres bancas. El radicalismo. Bueno, mirá si tenemos para preguntar esta noche. Sí, un programa muy interesante, además esperemos que les sirva también para orientarse y que conocer las propuestas de los candidatos, que realmente se ha hablado muy poco en esta campaña, ha sido más, si se quiere, chicanas políticas lo que hubo en el aire. A minutos, como decía Magdalena de esta veda, en donde justamente la idea es que todos los ciudadanos podamos reflexionar respecto a este derecho y a esta obligación cívica que tendremos el domingo. Por eso los invitamos, como siempre, en que nos acompañen durante esta hora. Si te parece, Maggie, vamos a la apertura del programa. Así es, Daniela. Así comenzamos con Hora 25. Antes de comenzar a presentar a nuestro invitado, ustedes saben muy bien que este programa va en vivo, nos acaban de informar, Maggie, que lamentablemente para el pueblo cordobés y por supuesto para la historia argentina, acaba de fallecer Efraín Bischoff. Así es, realmente una pérdida muy grande que vamos a tener, sobre todo los cordobeses, en lo que respecta a la historia viva de lo que era nuestra provincia. Y bueno, realmente desde aquí un abrazo muy grande a sus familiares y a todos los cordobeses, realmente que ha sido un ícono, si se quiere, tremendo. Seguro. Bueno, nosotros tenemos que seguir con este programa y ya le damos la bienvenida, como lo habíamos anticipado, al precandidato de la Unión Cívica Radical por la lista Confluencia, a Oscar Aguad. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Me adhiero a este dolor por la muerte de Bischoff. Yo lo he conocido, he compartido tiempo con él, un hombre extraordinario. La historia casi completa de Córdoba la tenía en la cabeza. Así es, realmente. Pero dejó muchas obras escritas. Sí, es una persona generosa, ¿no? Le ha dejado un gran patrimonio a Córdoba, sí. Bueno, Oscar, anticipábamos en la apertura, cuando conversábamos con Maggie, ha sido un cierre de campaña anticipado, abrupto, ¿no? Para todos. En el caso de la Unión Cívica Radical también decidió adherir a esta disposición del duelo. Sí, no se podía seguir. Yo esa mañana, ayer a la mañana tuve un programa, creo que en Canal 8, y dije, la verdad que hacer campaña con este dolor que es lo de Rosario es una macana. Y por suerte, a la tarde resolvimos todos dejar de hacer campaña. ¿Se pudieron poner de acuerdo en este tema? Sí, sí. Para este tema... Sí, rápidamente. Yo hablé con González, que es el jefe de gabinete, y nos pusimos de acuerdo inmediatamente.
Okay. ¿Cómo usted ha evaluado la campaña hasta este punto que se ha llevado? Hablamos de una campaña bastante tibia, no sé si usted estará de acuerdo en la apertura. Totalmente, muy fría, más que tibia. Yo creo que la gente ha empezado a resolver su voto en los últimos 4 o 5 días. Me parece que todo esto era una cosa volátil, porque nadie se involucraba con esta elección. Es una cosa rara, ¿no? La gente que el año pasado salió tanto a la calle, esta es la elección donde aquella protesta va a las urnas. Es decir, donde lo político se convierte en institucional, porque el voto cambia la composición del Congreso. Pero bueno, a lo mejor yo estoy equivocado y la gente tiene totalmente decidido su voto, y la frialdad que yo he percibido en las distintas recorridas forma parte de esto. Quizás sea una percepción personal, o a lo mejor el electorado puede coincidir. Esta elección se vivió como candidatos K y anti-K. Esa fue la sensación que dio, ¿no? Por un lado los candidatos, en el caso de Córdoba, del Frente para la Victoria, y por el otro lado el resto. ¿Cómo se diferencia la Unión Cívica Radical, por ejemplo, del gobierno de José Manuel de la Sota y su lista que encabeza Juan Schiaretti? Es un problema de confiabilidad, de previsibilidad. Es decir, yo no soy anti-K. Yo estoy en contra del modelo nacional, y lo he expresado desde el día que asumí mi banca, y lo sigo manteniendo y lo seguiré manteniendo por el resto de los siglos. Este modelo empobrece al país. A tal punto empobrece el país que nos ha dejado sin gas y sin petróleo, nos ha dejado con 10 millones de cabezas de ganado menos, sin trigo, nos ha dejado con menos reservas en el Banco Central porque han sido utilizadas para financiar el déficit del gobierno. Y además nos ha dejado sin los recursos del ANSES. Es decir, ha empobrecido a la Argentina. Y esto lo venimos advirtiendo desde hace 7, 8 años. ¿Y qué modelo propone usted? A ver, espere. En comparación de este modelo que está criticando. Yo le digo esto. Entonces es un problema de previsibilidad. Y un problema de cuál es la posición política. Usted me pregunta por Unión por Córdoba. Vea, yo he visto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un semicírculo. De este lado está el oficialismo, de este lado está la oposición, divididos en mitades. Tiene más el oficialismo que la oposición. Yo he visto diputados que empezaron en la última banca de acá y terminan sentados en la última banca de acá. Es decir, han dado vuelta por una vuelta olímpica. Han ido cambiando de posiciones. Yo creo que eso mucho está en juego. Es decir, ahora dar rédito será anti-K porque el 70% en Córdoba de la gente está en contra de la presidenta. El tema es saber si el que se sienta como opositor va a terminar siendo opositor. Que eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para cambiar el modelo. Pero ¿cuál es el modelo que usted presenta en contraposición de este modelo el que usted critica y que eso lleva 10 años en el país? Bueno, el problema básico de la Argentina, hay que construir todos los años 250.000 puestos de trabajo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Ese es el problema de la Argentina. El sistema de producción de la Argentina no logra crear la cantidad de trabajo que los jóvenes necesitan para incorporarse al mercado laboral. Consecuentemente, muchos chicos quedan en el camino. A tal punto esto es así, que en el año 1970 en la Argentina había 0,5% de pobres. Hoy somos más del 28% de pobres. Una sociedad que retrocedió. ¿Cómo retrocedió? Y todos los años van quedando jóvenes en el camino, que van engrosando un sector de la sociedad empobrecido que tiene que ser subsidiada para poder subsistir. Bueno, la razón, el sistema de producción de la Argentina no alcanza para que todos tengan trabajo. Y el sistema educativo de la Argentina no está preparada para formar trabajadores que se incorporen al mercado laboral. Esos son los problemas básicos que tiene que resolver. Yo en el 2005, cuando asumí el cargo de diputado, dije en el primer discurso en el Congreso, este modelo sin inversiones y sin energía se derrumba. Ahora, ¿les reconoce alguna acción positiva a este gobierno? Muchas. ¿El gobierno nacional coincide con algún Sí. programa de gobierno, alguna disposición? Muchas, pero no resolvió el problema. Por ejemplo, ¿con cuál? Y hay una cosa muy importante e interesante, el desendeudamiento externo es cierto. La Argentina tiene, con relación a su PBI, una deuda que no supera el 20%, lo que es muy bueno para la Argentina porque está en condiciones de endeudarse. ¿Endeudarse para qué? ¿O financiarse para qué? Para obras de infraestructura que le hacen falta a ese aparato de producción
que necesita incorporar a los chicos al trabajo. Es decir, todo tiene que ser hecho en función de eso. El éxito de cualquier programa económico significa eso. Un ministro de Economía es exitoso si le logra dar trabajo a todos los jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral en cualquier país del mundo. Ese es el éxito. Y un programa educativo que incorpore a esos chicos en la calidad que lo necesita. Cada vez el sistema productivo requiere más mano de obra calificada. Los chicos que, por ejemplo, salen del colegio sin aprender, y en eso hay que corregir el sistema educativo, no se incorporan a ese sistema productivo. Empiezan a hacer changas en la sociedad, trabajan en negro, es decir, la sociedad va dejando una franja de los jóvenes que no logran evolucionar con la sociedad. Y este es el problema que tenemos en la Argentina, Magdalena. Y a partir de estas dos propuestas que está haciendo usted, si se quiere, de un modelo, supongo, orientado hacia el desarrollismo, desarrollo económico y social, que me imagino que viene desde allí la propuesta. A ver, yo he admirado toda mi vida a Frondizi, pero también lo admiré a Irigoyen, que pensaba lo mismo, Carlos Pellegrini, que pensaba lo mismo, Alvear, que pensaba lo mismo, el primer Perón. El primer Perón es un industrialista extraordinario. Después Perón se perdió, a mi juicio. Pero el primer Perón tiene en la cabeza igual que Frondizi, Ilía, Alfonsín, todos han tenido en la cabeza. El tema es... A ver. El tema es cómo usted, desde el Congreso, pretende aportar, digamos, a estas dos líneas de educación y de trabajo un modelo que desarrolle ahí. ¿Cuáles son las propuestas que puede hacer desde el Congreso? Ninguna. Miento si diría que yo voy a eso. Es decir, lo que yo digo, empezamos en la charla diciendo que este gobierno no ha solucionado los problemas. Bueno, hay dos cosas que me propongo en el Congreso que voy a integrar, si es que ganamos las elecciones internas, ¿no? Primero, la sociedad está pidiendo un límite. La sociedad está pidiendo que le pongamos un freno al gobierno. Esa es la primera misión. Pero la segunda misión yo me la autoimpongo. Tenemos que ser capaces de articular una coalición de partidos políticos donde estén incorporados los trabajadores y donde esté incorporado el sector que produce en el campo primario, industrial y de servicios, para conformar un programa de gobierno que saque a la Argentina de este atraso del que hablamos. Esto no lo puede llevar adelante un partido solo, ni un partido político solo. El salto es muy grande. Para que tengan una idea de la magnitud del salto, para crear 250.000 puestos de trabajo por año, hacen falta más de 100.000 millones de dólares de inversión directa, todos los años. Todos los años hay que conseguir 100.000 millones nada más que para el aparato de producción, más 20.000 millones para rescatar el sistema energético argentino que está en el suelo. ¿Usted considera, usted considera a partir de esta coalición que usted está planteando algo difícil, ¿no? Que suena difícil en este país donde la oposición no se pone de acuerdo. Si no lo hacemos, de la crisis que existe, digamos, en los partidos políticos como institución, que no la vamos a negar, y si usted cree que los políticos están a la altura de las circunstancias como para poder justamente enfrentar una situación así, si la clase dirigente está aún con una expresión de deseo, digamos. Magdalena, el fracaso de la Argentina, el fracaso de su clase dirigente. No hay que pensar otra cosa. El fracaso de la Argentina es el fracaso de su clase dirigente. ¿Usted se siente parte de ese fracaso? Yo tengo una idea en la cabeza que es distinta. Y yo creo que hay muchos que pensamos igual en el Congreso y en los partidos políticos que hoy no piensan igual que el oficialismo. A ver, si usted le escucha a la presidenta, el discurso es muy parecido al que digo yo. El problema es que la presidenta dice una cosa y hace otra. A ver, un país que necesita 100.000 millones de dólares de inversión directa no puede permitir que se fuguen 100.000 millones de dólares de divisas del país. A ver, no hay inversiones extranjeras en la Argentina, que son las que traen tecnología. Usted habla de una dirigencia política, y yo le pregunto, ¿es sano para la democracia que un mismo diputado termine ocupando 12 años una misma banca? ¿Por qué esa necesidad Pero tiene que ocupar 30 años una misma banca. Pero bueno, para eso deberíamos entonces... No modifique nada. Y sí, hay que explicar algunas cuestiones. Nada. Y usted habla de renovación en su partido. No, pero la renovación... Usted va a cumplir 12 años. Oiga, discúlpeme. ¿Por qué necesidad de atornillarse a la banca? A ver, es muy buena pregunta, pero déjeme hablar. Sí, lo dejo hablar, por supuesto. Si usted me trae un joven de 20 años que piensa como la presidenta, atrasa 70 años el país. Si usted me trae un hombre de 100 años que piensa, por ejemplo, como le estoy expresando yo, usted lo que hizo fue renovar.
El país no necesita renovar edades, necesita renovar programas. Esa es la renovación que necesita la Argentina. Necesita sacar a la gente de la pobreza. Y eso no se hace con un chico de 20 años, ni con un hombre de 100. Se hace con un programa de gobierno. Eso es lo que hay que renovar en la Argentina. Y con el otro tema le voy a decir. En cualquier profesión, la edad y la experiencia son los que marcan la calidad de quien ejecuta la acción. En la política es lo mismo. Los buenos legisladores en los países desarrollados tienen 30 años de ejercicio y los conoce todo el país, por eso lo votan. Tuvo que hacer una interpretación, que usted, ya hemos hablado de esto 20.000 veces, usted lo ha respondido, una interpretación de su carta orgánica, digamos, yendo contra lo que el máximo organismo que regula su partido había dispuesto. Pero usted sabe que está equivocada. No, yo no lo digo. No hubo que reformar la carta orgánica, no tuvieron que... No, una interpretación. El comité no tuvo que... Tampoco. Claro, el Congreso. Sí, el Congreso lo tuvo que avalar. El Congreso no necesitó el aval del Congreso, usted me dio una carta. A ver, hubo quienes decían que la carta orgánica de Córdoba solo permite 2 periodos. Como es una elección nacional, no se puede aplicar la carta de Córdoba, se aplica la carta nacional que permite mandatos indefinidos. Cuando se planteó eso, se terminó la discusión. No, bueno, pero una parte del radicalismo no estuvo de acuerdo con eso. De hecho, no es cierto, no es cierto. ¿Y por qué no impugnaron? Pero Dante Rossi se ha quejado de eso. ¿Y por qué no impugnó la candidatura? Y no hay una contradicción... Oiga, es política esto. ¿Y no hay una contradicción respecto a estar en contra de la reelección de la presidenta? Pero ¿cómo va a ser contradictorio? Está prohibido por la Constitución. La presidenta tiene prohibido por la Constitución. Bueno, pero para el caso a lo mejor también pueda existir algún vericueto legal, alguna interpretación que en su momento le permite la reconquista. ¿Sabe por qué no me gusta este tema? Me hace perder tiempo en los temas que hay que Pero conversar. es la duda de la gente, Oscar. Mucha gente se pregunta de este tema, por eso es que le estamos preguntando. Yo trato de explicárselo, no hay ninguna prohibición. Las cosas que no están prohibidas están permitidas. Yo me opongo a la reelección de la presidenta, fundamentalmente porque creo que no hay que tocar la Constitución. No hay que modificar la Constitución Nacional, que la hemos cambiado hace 10 años. Y abogo por buenos dirigentes políticos, por un cambio de la dirigencia política, con hombres con experiencia, con sabiduría, que tengan muchos años en el ejercicio de profesión. Si no, fracasa el país, no yo. El país fracasa. Necesitamos políticos con mucha experiencia. Los que no sirven tienen que volverse. Y los que sirven hay que dejarlos. Cuando usted habla de lista sábana, ¿sabe por qué habla de lista sábana? Pues no conoce la sábana. ¿Por qué no la conoce? Se cambian cada 2 años los diputados. Ahora, si usted tiene buenos diputados, no hay mal lista sábana. Los conoce a todos. En Estados Unidos, un legislador tiene 40 años de mandato, lo conoce el país entero. Y el sistema funciona. Bueno. ¿No se lo imagina? No me imagino acá tanto un dirigente. Y porque el sistema es malo, hay que mejorar todo. A ver, porque todo tiene que ver con todo. Si usted no mejora la calidad institucional del país, jamás va a tener 100.000 millones de dólares de inversión directa en la Argentina todos los años. ¿Y cómo se mejora la calidad institucional? No es un título, con buenos legisladores, con buenos gobernantes, que respetemos las instituciones, que impidamos la corrupción. Eso no se logra con un pensamiento, eso es acción pura. Aguas. ¿Se da cuenta? Lo voy a tener que cortar porque eso se nos acaba el tiempo y prometimos propuestas. Necesito que me dé 2 títulos de 2 propuestas por lo menos que vaya a llevar al Congreso. Ponerle un freno al gobierno. Terminar... Eso no es una propuesta en el Congreso. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo? Una propuesta específica. El freno. Basta de corrupción. Si nosotros tuviéramos mayoría suficiente en el Congreso, los convocamos a los ministros, los mandamos a la justicia, impedimos que los jueces adictos estén en los cargos que ocupan, impedimos los ollarvides. Para eso sirve tener mayoría en el Congreso. Le controlamos las cuentas públicas, hacemos las denuncias que tiene pendiente la Auditoría General de la Nación, eliminamos el impuesto al trabajo, reiteramos el proyecto del 82% móvil que lo aprobamos nosotros y lo vetó la presidenta. Es decir, tenemos un montón de cosas que la sociedad está reclamando para hacer. Y además, lo más importante, dialogamos con el gobierno, porque el gobierno no puede sentarse a aprobar una ley si no dialoga, si cambian las mayorías, ¿no? Si no dialoga con la oposición. ¿Se polariza esta elección, sí o no? ¿Peronismo y radicalismo en Córdoba? No lo sé, yo creo que es pareja la elección, puede ser que sí, no sé. Bueno. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias y mucha suerte el domingo. Y los esperamos entonces seguramente en próximos post-elecciones. Post-elecciones para hacer un balance de lo que ha sucedido. Gracias.
Así pasó el primer bloque de hora 25. En el próximo bloque estará con nosotros el intendente de San Francisco, Martín Tallora, que va por la interna de Unión por Córdoba por Frente Renovador. Así.